Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer este estudio. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a hablar del diezmo. Y vamos a hablar sobre la ley. Hemos hecho ya unos 2 o 3 estudios en estos días hablando sobre los asuntos que tienen que ver con la ley, con el antiguo pacto y con el nuevo pacto. Este tema del diezmo sería una especie de continuación de ese mismo asunto. Entonces, el diezmo, vivir bajo la ley. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, nosotros vamos a estudiar el libro de Hebreos en el capítulo 7. Ahí vamos a empezar el estudio. Entonces, en el capítulo 7 de Hebreos nos habla de que hay un nuevo sacerdocio y por lo tanto hay una nueva ley. Es decir, que la ley del viejo pacto, la ley que fue la que le llamamos la ley de Moisés, ¿verdad? Esa ley es el viejo pacto y que ahora hay una nueva ley y hay un nuevo sacerdocio. Mediante esa ley, mediante la ley de Moisés, lo que llamamos la ley de Moisés, fue introducido un sacerdocio y ese sacerdocio tiene una serie de rituales y una serie de cosas que se hacen y ahora tenemos un nuevo sacerdocio y tenemos una nueva ley. ¿En quién tenemos un nuevo sacerdocio? En Cristo. Esto lo vamos a ver en este video. Vamos a ver también que hay una única ofrenda para remisión de pecados. Mediante el antiguo pacto había que hacer ofrendas continuas para remisión de pecados, es decir, una ofrenda para quitar el pecado, supuestamente, aunque nunca pudo esa ofrenda quitar el pecado, y lo podemos ver en los estudios que hacemos, pero era simplemente, como dicen, sombra de lo que había de venir. Solamente hay una ofrenda que es la que puede quitar el pecado, que es la ofrenda del Cristo que se ofreció a sí mismo. Entonces, tenemos en realidad que hay un único diezmo también. Hay un solo diezmo, no hay más diezmo. En este nuevo pacto solamente existe un solo diezmo. Y vemos también que hay un solo sumo sacerdote. Hay un solo sumo sacerdote. No hay varios sumos sacerdotes que vayan uno detrás de los otros, sino que hay un solo sumo sacerdote. Esto es lo que se nos muestra en Hebreos 7. Bien, de todas maneras nosotros vamos a tratar de profundizar en ello y vamos a leerlo completo rápidamente. Vamos a decir, dice, Hebreos 7, verso 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Quiénes? Los hijos de Leví, ¿verdad? Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Cuando habla de que de los hijos de Abraham, que sus hermanos, está hablando de que el pueblo de Israel, a quien le fue dada esta ley, son hijos de Abraham, en tanto Abraham era abuelo de Israel. Israel es un hombre, es una persona. Es el que se fue llamado Jacob. Y Dios le puso por nombre Israel. Entonces, el pueblo de Israel son los hijos de Jacob. Jacob es nieto de Abraham. Bien. Y su papá Isaac fue quien fue, como quien dice, pasando de uno a otro la promesa del Señor. De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y en Jacob Israel. Entonces dice que aquel de cuya genealogía no es contada entre ellos. Es decir, esto se está refiriendo aquí a que Melquisedec tomó los diezmos de Abraham, ¿verdad?
Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí lo que está diciendo es que hubo un diezmo que Abraham dio a Melquisedec, y que ese Melquisedec es sacerdote para siempre. Y que Leví es uno de los hijos de Jacob, es una de las 12 tribus de Israel, que Leví también recibe, de alguna manera diezmó en los lomos de Abraham, es decir, en el lomo de su tatarabuelo, y está refiriendo a la tribu. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hay un pacto que es eterno. Este pacto de la ley que fue dada a los hijos de Israel, ese pacto que fue dado a los hijos de Israel mediante Moisés, ¿verdad? Ese pacto es solamente una sombra del pacto verdadero. Hay un pacto que es anterior, es un pacto de fe, es un pacto que es eterno. Y en ese pacto solamente hubo un diezmo, en realidad, que tiene que ver con ese pacto, que es el diezmo de Abraham cuando diezmó a Melquisedec. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Ok, nosotros vamos a tratar de profundizar en esto en otro. Entonces vamos a ver el sacerdocio eterno. Hebreos 7, 1 al 3. Perdón, que tengo calor. Aquí donde estoy hace bastante calor. Vamos a abrir la puerta a ver si tenemos un poco de aire por lo menos. Vamos a ver lo que dice. Hebreos 7, 1 al 3 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Entonces vamos a ver, ¿quién es este Melquisedec? Nos dice aquí que es un rey de justicia, el rey de justicia. Y dice, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces, este Melquisedec era rey de justicia, o es, mejor dicho, rey de justicia, y es rey de paz. Luego Dios dice en el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. Ok, este Melquisedec es alguien que no tiene padre entre los hombres, se está refiriendo, es decir, no tiene padre, no tiene madre, no tiene una genealogía, es decir, Melquisedec no tiene padre y madre. Entonces, ¿cómo es que aparece este sacerdote? ¿Cómo que aparece esta persona? ¿De dónde sale esta persona? Que no tiene genealogía, no tiene padre ni madre entre los hombres, es decir, no tiene, lo que quiere decir es precisamente eso, que no tiene una genealogía, no viene de una familia de los hombres, sino que viene de otro lugar. Dice, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Ok, aquí se complica un poquito más, porque ahora nos está diciendo que esta persona no tiene un día en que empezó a vivir, no existe, o sea, no nació, es decir, no, ni siquiera no que no nació, porque sí nació y lo vamos a ver ahora, pero no hay un día en que empezó a vivir, no hay un día en que empezó a vivir, sino que ha vivido desde siempre, ¿verdad? Y no tiene fin de vida, es decir, no muere. Esta persona, este Melquisedec, ni nace, perdón, sí nace, pero eso lo vamos a explicar después, ¿no? Vamos a tratar de no complicarnos. No tiene principio de día, o sea, no aparece un día como el principio. Es decir, esta es una persona que es eterna, no sempiterna. Es decir, sempiterno es algo que comienza en un momento, pero que no tiene fin. Por ejemplo, nosotros vamos a estar con el Señor por un tiempo sempiterno. Nosotros comenzaremos a estar con Él en un momento y a partir de ese momento en adelante no habrá fin, ¿verdad? Entonces es sempiterno. Lo sempiterno empieza en un punto de la historia, empieza en un punto del tiempo, pero nunca termina. Sin embargo, lo verdaderamente eterno no tiene principio ni tiene fin. Entonces, ya nosotros vemos aquí bastantes pistas de quién es este al que se le llama Melquisedec. Fíjate, rey de justicia, rey de paz, eterno. Es alguien que es eterno, que no tiene genealogía entre los hombres, sino que es eterno. Entonces dice, seguimos leyendo en el verso 3, dice, sino
hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto es lo importante. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, que permanece para siempre. En este caso, su sacerdocio en cuanto al pacto con los hombres es sempiterno el sacerdocio en cuanto al pacto con los hombres. ¿Por qué? Porque este pacto comienza en un momento, pero no tiene fin. Y este pacto es anterior, nosotros le llamamos nuevo pacto, ¿verdad? Pero sí, porque la base de su fundamento está en Cristo. Es lo que sucede. O sea, este pacto de este sacerdocio, la base de su fundamento está en Cristo. Y Cristo vino y murió hace 2000 años. Aproximadamente, no exactamente, pero casi 2000 años. Entonces, pero en realidad este pacto aplica al tiempo anterior, porque vemos que en este pacto en realidad es en el que fue dada, es el pacto que le llamamos el pacto de fe, que es el pacto en el que entró realmente Abraham. Es decir, el pacto, la ley que fue dada a los hijos de Israel por medio de Moisés, no es el pacto definitivo, sino que fue una ley que fue entregada a un pueblo, al pueblo de Israel, pero ni siquiera es el primer pacto en realidad. Nosotros le llamamos el antiguo pacto, pero ni siquiera es el primero. Porque aunque Cristo, el pacto de fe es en Cristo, que vino 2000 años después de esos acontecimientos, 1400 y pico de años, 1400 y pico de años después de esos acontecimientos, vemos que Abraham en realidad entró en este pacto 2000 años antes de Cristo. Pero no solo Abraham, sino que Noé también entró en este pacto mucho antes todavía. Sino que vemos también que incluso personas como Abel, como Enoc, entraron en este pacto mucho antes. Es decir, que este pacto tiene una aplicación más allá del momento en el que sucedió lo que hace que ratifique este pacto. Este pacto es ratificado en la cruz. En la cruz, con Cristo en la cruz, es ratificado este pacto. Pero tiene aplicación desde Adán. Tiene aplicación durante toda la existencia de la humanidad. Esto es algo que es de los misterios que tenemos que irlo entendiendo. Entonces, pero este pacto, por eso Abraham da el diezmo a un sumo sacerdote, que es un sumo sacerdote para siempre, ¿verdad? Es decir, es un sumo sacerdote que no es como los sumos sacerdotes del pacto, que es imperfecto, de la ley, que es imperfecta, que son unos sacerdotes que vienen y van, mueren, vienen y van, mueren, vienen y van, que son unos sacerdotes que no pudiendo, teniendo ellos pecado, ¿verdad? Tienen que ofrecer sacrificio primero por ellos mismos y después entonces sacrificio por el pueblo, ¿verdad? Y esos sacrificios, ninguno de ellos quitan el pecado en realidad, porque solamente son como un simbolismo en realidad. Esta es una ley simbólica. Eso es lo que sucede. La ley de lo que nosotros llamamos el antiguo pacto en realidad es algo simbólico. Nunca pudo quitar el pecado, no puede quitar el pecado, no funciona, no tiene, realmente no quita el pecado que se supone que se supondría aparentemente que es el fin el que tiene. En realidad es otro fin el que tenía esta ley, y ya tal vez hoy mismo lo veamos o más adelante. Vamos a leer el verso 8 al 10, dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, tenemos que seguir viendo. ¿Quién es este Melquisedec? Ok, vamos a decirlo claro para no, ya ustedes, me imagino que ya ustedes saben, muchos ya sabían, Melquisedec es el mismo Jesús. Este Melquisedec es el mismo Jesucristo. Fíjate, este es el que es eterno. Este es el que no tiene principio de vida, no tiene principio de días ni fin de vida. Ese es el que no tiene genealogía. Cuando nosotros vamos a los evangelios, nosotros vemos que aparece una genealogía de Jesucristo, y en una de ellas dice, según parece, es decir, según los hombres, Cristo vino y comienza a darte la genealogía. En realidad esa genealogía es la genealogía según la carne, porque ciertamente Cristo nació según la carne, nació de María,
fue puesto en el vientre de María y nació de María, pero en realidad Cristo no empezó a vivir cuando fue engendrado, aunque no fue engendrado, sino que fue puesto, cuando fue puesto en el vientre de María, cuando se dio la concepción. Cristo existe desde siempre y hasta siempre. Eso es lo que sucede, o sea, Jesucristo existe desde siempre y hasta siempre. Por eso no tiene principio de días ni tiene fin de vida. Entonces, que es el que hace el pacto, es el que permanece para siempre. Es un pacto, por eso es un pacto eterno. Es un pacto más bien sempiterno, porque tiene un principio el pacto, aunque la persona que hace el pacto es eterna. Entonces, ¿qué dice? Lo que pasa es que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. El sumo sacerdote del pacto real, de la verdadera ley, del verdadero pacto con Dios que quita el pecado, es el pacto en Jesucristo. El otro pacto no tiene realmente la capacidad. Vamos a seguir leyendo. Y vamos a ver aquí, Hebreos 7, 11 al 12, seguimos leyendo en el mismo libro de Hebreos, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, por el sacerdocio del orden de los hijos de Leví, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, si ese sacerdocio de la ley del antiguo, de lo que llamamos antiguo pacto, fuera eficaz, es decir, sirviera realmente, ¿qué necesidad habría de que se levantase un sacerdocio según otro orden? Esto es según el orden de Melquisedec. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdocio si ya teníamos ese sacerdocio? Recordemos que cuando esto fue escrito, todavía permanecía el orden sacerdotal. Es decir, seguía existiendo el templo de Jerusalén cuando esto fue escrito y se seguían ofreciendo sacrificios y se seguían ofreciendo holocaustos y se seguían ofreciendo también los diezmos según el antiguo pacto. Es decir, ya estos que escribieron esto no estaban bajo el antiguo pacto, ellos ya no se reconocían a sí mismos estando bajo el antiguo pacto. Sin embargo, seguía existiendo el templo, seguía la gente haciendo las ofrendas, seguía ejerciéndose el orden sacerdotal allí en ese tiempo cuando esto se escribió. Entonces seguimos. Entonces, es la pregunta, si ese era eficaz, ¿para qué tenía que levantarse otro? Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hay un cambio de sacerdocio. Esta carta está escrita a los hebreos, es decir, esta carta está escrita precisamente a los israelitas, a los que conservaban este pacto, a los que llevaban esta ley, porque esta ley fue dada al pueblo de Israel, específicamente al pueblo de Israel. Entonces, esta carta está escrita justamente a ellos, a los de la iglesia, a los que se convirtieron a Dios, a los que se convirtieron a Jesús, a los que entraron en el nuevo pacto, a los que reconocieron que el antiguo pacto, a los que se supone debían de reconocer que el antiguo pacto no tenía ninguna utilidad en realidad ya para ellos. Ver esto, es a ellos a lo que se le dice esto. Entonces, a quienes se le está escribiendo esto son precisamente las personas de entre lo de la iglesia que más conocen lo que es el antiguo pacto, lo que es el pacto, la ley de Moisés. Bien, entonces, ¿qué le dice a ellos? Señores, es necesario que haya un cambio de ley. Hubo un cambio de ley, hay un cambio de ley porque hay un nuevo sacerdocio, es lo que le está diciendo. Entonces dice, vamos a poner la cámara un poco más para acá, seguimos leyendo, dice, Hebreos 7, 26 al 28, saltamos al verso 26-28, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Es decir, los sacerdotes que estaban en el mundo tenían pecado y ellos ofrecían sacrificio por sí mismos y luego por el pueblo. Pero ahora a nosotros se nos es dado un sacerdote que es santo, que es limpio, ¿verdad? Que no tiene ninguna relación con el pecado, que es hecho más sublime que los mismos cielos. ¿Quién es ese sacerdote? Jesucristo es el sacerdote. Pero ¿qué sucede? El sacerdote tiene que ofrecer algo para la purificación de los pecados. Tiene que ofrecer una víctima. Y esa víctima que el sacerdote ofrece tiene que ser una víctima que esté limpia, sin mancha. En realidad,
Los corderos, los bueyes y todo eso no podían quitar el pecado, para empezar porque no eran limpios en realidad. Eso era solamente un simbolismo. ¿Por qué? Era solamente algo aparente. Porque tú ves, por ejemplo, la oveja, y tú la ves limpia, la señal de que estaba limpia era que no tuviera mancha, que estuviera totalmente sin ninguna mancha en su pelaje o en su cuerpo, que estuviera bonita, que estuviera gordita. Entonces eso es solamente una apariencia. El verdadero cordero que no tiene mancha es el mismo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo hace? Jesucristo se constituye en un nuevo sacerdocio, en el sacerdocio que de verdad quita el pecado, no aquello que era solamente como un simbolismo de lo que venía, es como por eso se dice sombra de lo que había de venir, es un simbolismo del verdadero pacto. Solamente aquello era eso, un simbolismo, es decir, los sacrificios de animales solamente eran un símbolo, no la verdad, la realidad. La realidad de lo que quita el pecado es el sacrificio que hace el sumo sacerdote Jesucristo, que se entrega a sí mismo en sacrificio vivo, es decir, que entrega ese cuerpo que nunca pecó, que de verdad es sin mancha, lo pone, por eso él dice, yo soy quien lo pongo, yo pongo mi vida, ¿verdad? Y yo la vuelvo a tomar porque tengo poder para ponerla y para tomarla. Entonces, él es que pone su vida para que los pecadores, ¿verdad? Entonces, lo lleven a la muerte, y él entonces perdonar a los que le llevaron a la muerte, y él expiar los pecados en sí mismos, llevar los pecados de todos los pecadores, pagar la culpa de todos los pecadores, para que los pecadores tengan la oportunidad de no sufrir la segunda muerte. La segunda muerte, Cristo nos salva es de la segunda muerte, o sea, la salvación en Cristo ahora es de la segunda muerte, pero también es lo que nos acerca al Señor. O sea, la única forma de ir a Dios es a través de Cristo. Cristo no es un Dios aparte, Cristo es el mismo Dios que se manifestó en la carne. Eso es lo que es Cristo, Dios manifestado en la carne, puesto en un cuerpo, habitando en un tabernáculo que es el cuerpo, ofreciendo ese cuerpo como sacrificio vivo, ¿verdad? Sin mancha, sin relación por el pecado, para entonces Él a nosotros perdonarnos. Esto es lo que es simplemente un sistema mediante el cual Dios, ¿verdad?, poniéndose en un cuerpo humano y apartando ese cuerpo humano de toda mancha, dejándolo sin ningún tipo de pecado, ofrece ese cuerpo sin pecado en sacrificio por nosotros, pero sabiendo que Él lo puede volver a levantar. Entonces vuelve y lo levanta, y entonces a través de eso nos salva. ¿Cómo? Claro, siempre voluntariamente. Si tú quieres salvarte, acepta a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Entonces dice, vamos a ver lo que sigue diciendo, 27, que no tiene necesidad cada día. Esto es importante. Este nuevo sumo sacerdote no tiene necesidad cada día. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. En la función de los sacrificios, una parte era para que el pueblo comiera en fiesta, y otra parte, que lo vamos a decir más adelante, era para la alimentación del mismo sacerdote. Entonces, ciertamente, la parte de la ofrenda y parte del diezmo servía para la misma alimentación de lo que eran sacerdotes del pacto, que solamente era sombra, solamente era símbolo. Bien, entonces, pero Jesucristo no tiene necesidad. Entonces Jesucristo no necesita que nosotros vayamos a llevarle una ofrenda o que le vayamos a llevar un diezmo a Él. ¿Se entiende? Y esto lo vamos a ver más adelante en este estudio. No te vayas, sigue viendo para que veas cómo que funciona esto. Entonces, Él no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes. También esto, que no tiene necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto se hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, Él se ofreció a sí mismo. Y no tiene que haber otro sacrificio, ya no se necesita ningún otro sacrificio, ya el sacrificio fue hecho en Jesucristo, y ese es el único sacrificio que vale. No se necesita más sacrificio. Entonces dice, porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Bien, este es un sacrificio perfecto que perdura para siempre. Ahora vamos a hablar del antiguo pacto y vamos a hablar del diezmo en el antiguo pacto, porque esto es importante. Porque ¿qué sucede? Realmente el diezmo, como se practica hoy en muchas de las congregaciones, no es como se practicaba en el antiguo pacto.
Y lo que yo quiero dejarte claro aquí, voy a ser claro en este punto, antes de continuar, es que realmente en el nuevo pacto no hay que diezmar. En el nuevo pacto no es necesario que se den diezmos. Bien, no es parte de la ley. No es que no se pueda hacer, pero no es parte del nuevo pacto. Eso es parte del pacto antiguo. Ahora, en el antiguo pacto, la forma como se diezmaba no es la forma como en la mayoría de las congregaciones donde se diezma se hace hoy. O sea, es decir, lo que vamos a ver ahora es cómo el diezmo que se enseña hoy ni tiene nada que ver con el nuevo pacto, ni está relacionado con el antiguo pacto tampoco. Es decir, no es parte ni del antiguo pacto ni del nuevo pacto. Vamos a ver el antiguo pacto. Mira cómo era el diezmo y dice. Vamos a leer el Deuteronomio capítulo 14, 22 al 29 dice. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiese tu campo cada año. Okay. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el diezmo se hacía en aquellos tiempos cada año. Es decir, esta es la ley que nos detalla aquí en Deuteronomio. Diezmarás del producto, o sea, del grano y etcétera, de tu tierra, cada año. Eso es lo primero que vemos aquí. Cada año. Seguimos viendo y dice. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, aquí vemos otra cosa. El diezmo se ofrecía una vez al año y se ofrecía en el lugar donde Jehová había puesto su nombre. ¿Dónde? Donde estaba el tabernáculo y donde estaba el arca del pacto. En ese lugar era donde se llevaba el diezmo. Esta es la forma como se hacía el diezmo en el antiguo pacto, el diezmo anual. Bien, entonces, pregunta, ¿dónde está el tabernáculo? No hay tabernáculo, no hay templo, ¿verdad? Ese templo que era sombra de lo que había de venir, no está. Y ese tabernáculo que era sombra de lo que había de venir, y esa arca del pacto que era sombra de lo que había de venir, no está tampoco. ¿Cuál es el tabernáculo hoy en día? El tabernáculo es Jesús. Ese es el verdadero tabernáculo. Aquello solamente era una especie de simbolismo, ¿verdad? Era solo un símbolo. El verdadero tabernáculo es el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Pero ese no necesita que todos los días le llevemos o que todos los años le llevemos, le repartamos para la alimentación. No tiene necesidad. Bien, de manera que esto era algo solamente que tenía que ser mantenido el tiempo para que este símbolo se mantuviera y para tener unido al pueblo mediante estos símbolos durante un tiempo, el tiempo el cual ya pasó. Entonces, ya vemos aquí dos puntos. No está ese lugar donde se llevaba el diezmo en el antiguo pacto, no existe. Se llevaba cada año y se llevaba de lo que tú producías de la tierra, de acuerdo a cómo era la economía en aquel tiempo. Ahora vamos a leer un poquito más adelante, en el verso 24, dice, y si el camino fuera tan largo que no pudieras llevarlo, por estar lejos de ti el lugar donde tu Dios hubiera escogido para poner su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar de Jehová tu Dios escogiere. Ok, entendamos esto. Como era en un lugar específico, ¿cuál era el lugar? Donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. Allí era el lugar donde había que llevar los diezmos en el antiguo pacto. Podía ser que tú estuvieras lejísimo, que tú estuvieras en otro país a miles de kilómetros. Si ese lugar donde tú estabas era demasiado lejos, obviamente tú ibas a viajar por semanas o incluso hasta un mes entero podía una persona durar viajando. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si lo que tú era demasiada cosa que tú tenías que llevar, porque si por ejemplo tú en ese año produjiste mucho ganado, se produjo mucho alimento, mucho grano, entonces es demasiada cosa para llevar y si para ti era muy difícil llevar todo eso, entonces ¿qué es lo que tú hacías? Tú vendías la 10ª parte de lo que tú habías recogido en ese año, entonces lo cambiabas por dinero, pero cuando llegabas a Jerusalén, o al lugar donde estuviera el arca del pacto, no importa dónde fuera, podía, antes en Jerusalén estuvo después que la gente entraron
después que Israel entró en la tierra de Canaán, pero antes de la tierra de Canaán ya se practicaba este pacto. Entonces, cuando estaba el tabernáculo en el desierto, ¿verdad? En el lugar que estuviera, ya en el caso de Israel, en Jerusalén. Entonces tú tenías que ir, ¿verdad? Y entonces llegado allí, no era que tú ibas tampoco y entregabas el dinero, no. Tú comprabas con ese dinero los alimentos, es decir, los alimentos que tú quisieras compartir y comer. Entonces esos alimentos se sacrificaban y se comían, porque esto era una fiesta. ¿Se entiende? Esto era una fiesta. Esto era que tú llegabas allí y tú llevabas, por ejemplo, con una vaca y con tantas libras de trigo y llegabas con... Entonces eso se lo comían. O sea, claro, los levitas se quedaban con parte de ello, pero parte de ello lo que hacía era que se comía. Entonces por eso dice, mira lo que dice en el 26, y darás el dinero por todo lo que deseas, es decir, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier otra cosa que tú deseares. Es decir, si tú no puedes llevar el producto de tu tierra, el diezmo, entonces, porque está muy lejos, lo cambias por dinero, llegas, entonces compras cosas animales para sacrificar, comida para comer. Entonces, eso es lo que tú quieres. Entonces, tú vas a comerlo allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Es decir, ustedes lo de su familia lo van a comer. Obviamente, si el producto del diezmo de una persona que le fue bien, va a dar para muchos. Va a dar para los levitas, va a dar para gran parte de otro pueblo, para los pobres que estén ahí, los que no tengan alimento, porque en estas celebraciones lo que había era eso, mucha comida, mucho alimento. Alimento incluso que hasta que se podía guardar para alimentar a los levitas y todo eso. Entonces, este era el fin. Bien, entonces, esto era lo que se hacía con el diezmo. Usted llegaba y entonces comían, se celebraba y se comía. Eso era lo que se hacía. Si estaba muy lejos, llevaba el dinero y entonces vendía lo que tenía por dinero, llegabas con el dinero, comprabas de nuevo y entonces comías y compartías. Este era el fin y esta era la función y la forma como se practicaba el diezmo en el antiguo pacto, donde es que existe el diezmo, porque en el nuevo pacto resulta que el diezmo no existe como tal para los cristianos. Vamos a seguir viendo. Entonces, seguimos leyendo. 27 dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciesen. Ok, vamos a explicar esto. Lo que sucede es que la ley lo que decía era, tú por ejemplo formaste tu familia, el primer año vas y llevas el diezmo y se come y se comparte allí en el lugar donde estuviera el nombre de Jehová, donde tuviera el arca del pacto. Al segundo año haces lo mismo. Entonces al tercer año ya no haces eso, sino que al tercer año guardas todo el diezmo del producto de tu tierra, de toda la 10ª parte, entonces tú lo pones a disposición para que el levita que habita en tu ciudad o cerca de ti, para que el pobre, para que el huérfano, ¿verdad? Para que la viuda, para que las personas que tienen necesidad ya allí en el lugar donde tú vives, vayan y tomen de allí. Entonces tú les vayas repartiendo o vayan y tomen de ellos. ¿Para qué? Esta ley estaba hecha para compartir con las personas que tenían necesidad, porque esto es para el que estaba produciendo, pero el que no está produciendo, en el caso de los levitas no tenían que producir en sí mismos porque no se le daba tierra. Y la forma como se producía en aquel tiempo era tú tener una tierra, ya sea para tener ganados o para tener sembradíos, para tener alimento o vides o lo que sea que tú sembraras o los animales que criaras. Entonces los levitas solamente estaban en el servicio del Señor, los levitas, los hijos de Leví. Entonces, esto era lo que sucedía. Cada 3 años, esto tú lo dejabas en la ciudad y entonces lo repartías. De manera que el que era pobre siempre tenía que comer, o eso es lo que se suponía que debían de cumplirse. El que era muy pobre, por lo menos la comida la iba a encontrar. ¿Por qué? Porque siempre
tenía que haber gente en el pueblo que le hubiese llegado ese año su tercer año. Y esa persona habría de haber guardado la tercera parte para alimentar al pobre, al levita, a la viuda, al huérfano, o sea, el que no tiene padres, ¿verdad? A la persona que tuviera necesidad. Este es el fin de esto. Entonces, si nosotros comenzamos a ver, vamos a ver que en realidad el fondo de este asunto, el fondo del diezmo era alimentarse con él, festejar con él y compartir con el necesitado. De ese diezmo del tercer año tú no comías. Del diezmo del tercer año tú no comías de él, pero del otro sí. Del diezmo del tercer año tú no comías porque era solamente para las personas que tuvieran la necesidad. Bien, ¿cuál era el lugar de esto? ¿Cuál era lo que Dios quería esto? Dios no quería que hubiera mendigo en las ciudades. Es decir, Dios no quería que hubiera pobreza en las ciudades a tal punto que hubiera mendigos. Entonces mira lo que dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Perdón, esto no tiene que ver con esta lectura. Seguimos todavía en esta lectura anterior. Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? Que no hubiera mendigo en medio de ti. O sea, no puede ser que tú, siendo hijo de Dios, al lado tuyo, en tus ciudades, en las ciudades del pueblo de Dios, hubieran mendigos. Ese era el propósito que había con esto. ¿Se entiende? Que primero, claro, que se celebrara, que se reconociera el nombre de Dios, que la gente subieran a la fiesta y compartieran en la fiesta todos los años, pero que también hubiera siempre alimento para el menesteroso, para el pobre, para la viuda, ¿verdad? Y para el que no tenía tierra, que era el levita, que no tenía heredad. Ahora vamos a ver algo. Estas son cosas del antiguo pacto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, las personas que quieren cumplir el antiguo pacto, dice la palabra, y ya hicimos un estudio de esto, a veces parece como que no han leído el antiguo pacto o que hacen caso omiso al antiguo pacto, porque el que quiere guardar el antiguo pacto, para guardarlo tiene que guardar todo. Entonces, ¿qué más nosotros vemos en este mismo capítulo? En el mismo capítulo que estamos leyendo, si te fijas, estamos leyendo en el capítulo 14 de Deuteronomio sobre la ley del diezmo. Entonces, en este mismo capítulo dice más cosas. Vamos a leer el verso 1 y 2 del mismo capítulo. Dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os zanjaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Dios lo está diciendo porque esto eran cosas que hacían, o mejor dicho, esta ley lo está diciendo, porque esto eran cosas que se hacían, eran ritos paganos. Dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, este concepto lo que nos lleva era a entender que esta ley fue dada a ese pueblo específico, al pueblo de Israel. Y sabemos que esta ley fue dada a ese pueblo específico, al pueblo de Israel, para que la llevase como ese pueblo por un tiempo que ya, por cierto, pasó. Seguimos leyendo en el verso 3 y dice: nada abominable comerás. Le dice al pueblo de Israel: nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, etcétera, etcétera. Todo animal de pezuña que tiene hendidura podrás comer. Bien, pero seguimos leyendo y en el 7 dice: pero estos no comeréis: entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre, etcétera, el cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, señores, en el mismo capítulo donde está la ley del diezmo, también está esta ley que dice, por ejemplo, usted no puede comer cerdo, usted no puede comer camarón, usted no puede comer liebre o conejo, una serie de cosas que no se pueden comer, pero que nosotros vemos que nos dice el Señor. Cuando vamos al nuevo pacto, nosotros vemos que nos explica, que ya lo hemos explicado aquí en otros videos, que usted puede comer de todo. O sea, todo usted lo puede comer con acción de gracia. No hay pecado en que usted coma cualquier animal, cualquier clase de carne, no hay pecado en ello. Entonces, eso está más que explícito. Muchos de los que están viendo este video, que han creído en la doctrina del diezmo, que se les vende, la doctrina del diezmo que se le dice, que como ya vimos, no era, esa doctrina del diezmo en el antiguo pacto, no era como se les enseña hoy, y en el nuevo pacto no se enseña a diezmar. Entonces, aún así, muchos de ellos están bien convencidos, muchos de ustedes están bien convencidos ya, de que en realidad usted no tiene que guardar esta ley de que tiene que comer, pero esto está en el mismo capítulo de Deuteronomio también, esto también es parte del antiguo pacto.
es parte de la misma ley donde se habla del diezmo. Es lo mismo. Ahora, nosotros siempre tenemos que ver el parámetro de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús nos dice que no llamemos inmundo, ¿verdad?, a lo que Él ha santificado. Bien, eso se está refiriendo a las personas, pero después vemos en el Nuevo Pacto que los hermanos, estamos hablando ya de los hermanos de Pablo, de Pedro, nos dicen, ustedes pueden comer cualquier cosa. Lo vimos en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que lo que nos dice es, hicimos un estudio del capítulo 15, cómo el fariseísmo trató de convencer a los cristianos de que tenían que seguir guardando esta ley, esta misma ley que estamos viendo aquí. Cómo el fariseísmo trataba de convencer a eso. Búscalo, capítulo 15 de Hechos, hicimos un estudio, lo puedes leer tú mismo también, el capítulo 15 completo. Entonces, esas son cosas que nosotros no tenemos que guardar. Ahora, algunos de los que están viendo esto, sí guardan también o pretenden, porque en realidad no lo guardan, tratan supuestamente de guardar también esto. Han creído esto, de que esto hay que guardarlo. Lo guarden o no lo guarden, han creído que también hay que guardar esto de los alimentos, ¿verdad? Aquí tenemos Colosenses 2, 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta lectura nos está recontando eso, es decir, nadie te juzgue en cuanto a días de reposo, que son parte de esta ley, en cuanto a comida que comes, que también es parte de esa ley, ¿verdad? Nadie te juzgue en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque estamos bajo otro sistema, estamos bajo la ley de Cristo, el mandamiento de Cristo, no bajo el antiguo pacto. Entonces, pero vamos a ver qué más hay aquí. Vamos a ver, terminando el capítulo 14 de Deuteronomio, vamos al capítulo 15, y dice lo siguiente: cada 7 años harás remisión. ¿Qué es lo que dice aquí en este mandamiento? Lo que dice es que cada 7 años hay que perdonar todas las deudas a todo el que te debe. Es decir, que si una persona te debe dinero, te debe lo que sea, toda la deuda hay que perdonarla al 7º año. El espíritu de la ley es precisamente, mira cuál es el espíritu de la ley. La ley son una serie de ordenanzas que tienen un espíritu detrás. El espíritu, que es lo que es la verdad. Hay una verdad oculta detrás. ¿Cuál es la verdad? La verdad es lo que dijo Jesús, porque ¿qué dice Jesús? A todo el que te debe algo, perdónale sus deudas. O sea, todo el que te debe algo, perdónale sus deudas. A todo el que ha pecado contra ti, también perdónale el pecado. Sin embargo, en esta ley, que era sombra de lo que había de venir, que nos dice que cada 7 años perdonemos todas las deudas a todos los que nos deben. Entonces, si una persona quiere guardar la ley, también tiene que guardar esto. Entonces, cada 7 años, el que le debe de perdonarle todo, ¿verdad? Por eso Pablo dice que el que guarda la ley tiene que guardarla toda. Pero, ¿qué nosotros tenemos en el nuevo pacto? Nosotros tenemos algo mejor todavía. Y es que nos dice, en Mateo 6, 11 al 12, por ejemplo, Jesucristo nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, entonces, en el pacto de Jesucristo, en la ley de Jesucristo, en el mandamiento de Jesucristo, esto sí está. Hay cosas que Jesucristo no nos manda de aquí, pero hay cosas que sí, pero nos la manda de otra manera, de una manera más auténtica. Por ejemplo, no nos dice, perdona cada 7 años la deuda, nos dice, perdona las deudas a todos. O sea, todo el que te deba y no te pueda pagar, perdónale la deuda. Todo el que te debe y no te puede pagar, perdónale la deuda. Eso es lo que nos manda Jesucristo. Bien, entonces esto es más válido, porque fíjate, Jesucristo no nos está mandando, en el nuevo pacto no se nos manda diezmar. Sin embargo, sí no se nos manda perdonar todas las deudas. Fíjate en esto. Entonces, yo sé que algunos diezman, pero no perdonan las deudas. Algunos diezman, pero no están dispuestos a perdonar cualquier deuda. Entonces Jesús nos dice, perdona todas las deudas, pero sin embargo Él no nos ha dicho que tenemos que diezmar. Fíjate qué curioso, fijémonos qué curioso. Entonces el espíritu de la ley, mira como dice aquí en el verso 4, dice, para que así no haya mendigo en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes por posesión.
Recordemos, el espíritu de esta ley, a pesar de que era sombra solamente lo que había venido, el espíritu de la ley era que la gente compartiera y que no hubiera mendigos, que no hubiera gente que tuviera necesidad al punto de que no pudiera comer en las ciudades. El pueblo no cumplió nada de esto, por eso las ciudades estaban llenas de mendigos, porque la gente ni diezmaba realmente como estaba escrito en la ley, ni ofrendaba como estaba escrito en la ley, ni practicaba la misericordia, que era realmente el espíritu de la ley, ni perdonaban las deudas, que era realmente lo que mandaba la ley, ni guardaban nada de esto de realmente como estaba, porque la ley solamente lo que iba era esto. Este era el propósito de la ley, era realmente mostrar el pecado, mostrar que el hombre, ¿verdad?, de alguna manera, llevando el nombre supuestamente de Jehová, y algunos sí que lo llevaban, ¿verdad?, aún así el hombre no es capaz de cumplir la ley. Es incumplible para el hombre no puede cumplir esta ley. Esta ley lo que hace es que muestra que tú no la puedes cumplir. Esto es lo que hace esta ley, muestra que tú no la puedes cumplir. Entonces seguimos leyendo y seguimos avanzando, y vamos a leer ahora cómo se da en el Nuevo Testamento, porque a todo esto, ciertamente, todas estas leyes del Antiguo Pacto, nosotros tenemos que ponerlas de lado y irnos al mandamiento de Jesús. Pero en el mandamiento de Jesús también se nos manda a dar. Pero se nos manda a dar de una manera diferente. Bien, en el pacto que nosotros estamos, en el pacto de salvación, todo es por gracia, todo es voluntariamente, todo es porque tú quieres, es decir, porque es puesto en tu corazón. Todo procede de amor. Todo lo que procede de amor son cosas del nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dice lo siguiente. Mateo 25, 35 al 40, palabras de Jesús, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? Entonces aquí Jesús nos está dando una parábola sobre un señor que les dice esto, es decir, ven, entra en el gozo de tu Señor, porque cuando yo tenía hambre tú me diste de comer, cuando yo no tenía ropa tú me diste ropa, me vestiste, cuando yo fui forastero me recogiste, cuando me viste desnudo me cubriste, ¿verdad? En vez de burlarte de mí, lo que hiciste me cubriste y me vestiste. Cuando estuve en la cárcel viniste y me visitaste, cuando estaba enfermo fuiste a ver cómo estaba, ¿verdad? A mí, dice el Señor, es decir, tú lo hiciste a mí. Entonces, ¿cómo nosotros ofrecemos ofrenda al Señor? ¿Cómo nosotros damos en el nuevo pacto? ¿Cómo se ofrenda en el nuevo pacto? ¿Cuál es la ofrenda que recibe este nuevo sumo sacerdote? Porque entendamos, tenemos un nuevo sumo sacerdote, que es el sumo sacerdote que realmente quita el pecado. Entonces, ¿cómo se le da ofrenda? Primero, no se puede dar ofrenda a este nuevo sacerdote para remisión de pecado. No hay ofrenda para remisión de pecado porque ya hubo una sola y única ofrenda para remisión de pecado, que fue la que él puso. Entonces, nosotros no ofrendamos para que Dios haga algo. Eso es lo primero. Es decir, no se da ofrenda para que Dios haga algo o nos haga algo. Porque ya lo que Dios iba a hacer, darnos la salvación, darnos la vida, ya Él lo hizo. Bien, entonces la ofrenda es una ofrenda que puede ser, por ejemplo, de agradecimiento. No para que Dios haga algo, sino porque ya Dios lo hizo. ¿Se entiende? Entonces, la ofrenda no es, vuelvo y repito, para que Dios haga algo, porque Dios no es un Dios pagano. El Dios pagano, tú le das una ofrenda, entonces Él hace algo por ti. O Él te bendice o no te maldice. No. La ofrenda a Dios no es para que Dios haga algo. La ofrenda a Dios es agradecimiento al Dios que todo nos lo dio. Todo lo que somos nos lo dio, y al Dios que nos ha dado la salvación. Pero, ¿qué pasa? Que ese sumo sacerdote no tiene necesidad de nada. ¿Se entiende? Es decir, ese sumo sacerdote no tiene necesidad de que le demos comida, de que le demos bebida, de que lo visitemos en la cárcel. No tiene necesidad de nada porque Él es el mismo Dios. Entonces, si Dios es nuestro sumo sacerdote, ¿qué nosotros podemos hacer para ofrecerle una ofrenda a Dios? Nada podemos hacer. Ahora, ¿qué Él nos está diciendo aquí? Que Él acepta una ofrenda, no a Él, sino la ofrenda que hacemos a los demás, a los que tienen la necesidad. Seguimos leyendo y dice: y cuando tuvimos
¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Claro, o sea, nosotros vemos a Dios forastero, no. Cuando nosotros vemos a Dios desnuda, no. Dios no tiene necesidad de nada. Este sumo sacerdote no necesita nada de que nosotros, no necesita que nosotros le aportemos a él nada. Tú le puedes llevar lo que tú quieras, él es dueño de todo. Entonces dice en el verso 39, lo mismo, vamos a leer al 40. Entonces, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Se entiende? Entonces, esta es la ofrenda que recibe el Señor. La ofrenda que recibe el Señor es cuando tú y cuando yo compartimos los unos con los otros para las necesidades de los unos y los otros. Esa es la ofrenda que recibe Dios. Dios no necesita ofrendas, pero Él cuenta como ofrenda y se agrada de que nosotros comportamos. Eso es lo que sucede. De que cuando nosotros vemos a la persona que tiene necesidad, no volteamos la cara. Teniendo algo que le podamos ofrecer, le ofrezcamos de lo que podemos y tenemos en la mano por ofrecer. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Entonces Él dice: cuando tú cuando tú visitaste al que estaba preso, al que hizo algo malo y lo metieron preso porque hizo algo malo, y tú lo conoces y tú vas y lo visitas aún así, tú me visitaste a mí, dice Jesucristo. Y esa es la ofrenda que tú me estás dando. Cuando tú le viste al que estaba en vicios de drogas, ¿verdad? Y él mismo se metió en su cuestión de su vicio de droga. Entonces, en vez de tú decir eso que yo estoy diciendo ahora, porque lo estoy diciendo a propósito, en vez de tú decir, bueno, él lo que quiere es para su droga, él lo que quiere es para que sé yo qué, él se está buscando eso, tú vas y le tiendes la mano, y le pones un pan en la mano, o le pones cualquier ayuda en su mano. Entonces, ahí el Señor dice: a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. ¿Pero por qué? Porque siendo Dios un sumo sacerdote que no tiene necesidad de nada, siendo que Él es Padre de todos, siendo que nosotros todos somos sus criaturas, sus hijos, llámala como tú quieras, de lo que Él se agrada es de que nosotros nos llevemos bien los unos con los otros, de que nosotros nos amemos los unos a los otros, de que nosotros amemos al que nos hace bien y al que nos hace mal, porque Él está puesto y Él ha dado su vida y Él ha pagado, ¿verdad?, por el que hace bien y el que hace mal. Él ha pagado por todos, por lo tanto todos estamos al mismo nivel. Y estando nosotros todos al mismo nivel, Él lo que quiere es que nosotros nos ayudemos los unos a los otros, que nos asistamos los unos a los otros, que nos demos servicio los unos a los otros, que nos alimentemos los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que a Él le agrada. Y por eso es que Él dice entonces, cuando tú haces eso, es como lo que lo has hecho a mí. ¿Por qué? Porque me has agradado haciéndole un bien a aquel que es mío, aquel a quien yo creé, a que yo puse cerca de ti para que tú le ayudaras. Ahí es que Él se agrada. Vamos a seguir leyendo, y dice 2 Corintios 9, 7 al 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, el que da como propuso en su corazón, no una cantidad, no de que usted tiene que dar el 10%, usted tiene que dar el 20%, no. Usted va a dar como usted propuso en su corazón. Si usted propuso en su corazón, como la viuda pobre, que propuso en su corazón dar el 100% de lo que tenía, usted da el 100% de lo que tenía, de lo que usted tiene. Si usted se le ha propuesto en su corazón, el Señor ha puesto en su corazón dar el 2% de lo que usted ha conseguido, pues eso es lo que usted tiene que dar y délo con gozo. Si el Señor ha propuesto en su corazón dar el 0.05%, eso es lo que usted tiene que dar. Si el 50% de eso. Entonces, de acuerdo a lo como usted haya prosperado. No hay una cantidad, no hay un porcentaje fijo. Simplemente usted va a dar de acuerdo a cómo haya prosperado. Pida siempre dirección a Dios. Porque lo que somos cristianos, lo que tenemos es un Dios vivo que nos dice mediante su espíritu qué hacer y qué no hacer. Nos muestra mediante su espíritu cómo obrar. Bien. Entonces, también mediante su palabra. Que compartamos los unos con los otros. Eso es lo que Dios quiere. Seguimos leyendo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es decir, que ciertamente sí,
La persona que parte y comparte, como dice, bueno, a todos Dios nos ha puesto algo en la mano. La persona que menos tiene, aparentemente, a esa persona Dios le ha puesto algo en la mano, aunque sea un pan. Y si ese pan tú tienes y solo tienes un pan, por ejemplo, si tú eres un mendigo y solamente tienes un pan, probablemente hay otro mendigo que estaría muy contento con un pedazo de ese pan que tú tienes, que para algo le serviría. Entonces, si eso es lo poquito que tú tienes, de eso poquito que tú tienes es que tú tienes que compartir. ¿Se entiende? Si tú tienes mucho, bueno, pues obviamente, seguramente el Señor te estará pidiendo también que des mucho. Si tú tienes poco, el Señor te estará pidiendo que des de lo poco que tienes algo, que lo compartas con alguien. Si lo que tú tienes es solamente tus manos, el Señor te estará diciendo, bueno, comparte un poco de ese, haz servicio a alguien, ayuda a alguien en algo, aunque sea ayuda a alguien a cargar, a llevar, a traer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Todo el que está vivo tiene algo que ofrecer. Y ofrecerlo a Dios no es más que ofrecerlo al hermano, al amigo, al menesteroso, al que necesita. Eso es lo que es una ofrenda a Dios. Esa es la verdadera ofrenda. Y este es el propósito de que esto siga existiendo. Vamos a leer, hay alguna cosa importante que tenemos que ver sobre la ofrenda y dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, dar una ofrenda no es un negocio. ¿Se entiende? Una ofrenda no es un negocio. Una ofrenda es algo que Dios te dio, ¿verdad? Para que tú lo compartas. Eso es lo que una ofrenda. Entonces, si Dios lo puso en tu mano para que tú lo compartas, ya no eres tú que lo estás dando. Es decir, por ejemplo, cuando yo voy, por ejemplo, si yo voy y le llevo una ayuda a alguien, o un agrado a alguien, yo nunca pienso que soy yo que lo estoy haciendo. Yo siempre entiendo cuál es la realidad, la verdadera realidad. La verdadera realidad es que es Dios que le está dando algo a ese alguien. Es decir, si yo le pongo una cantidad de dinero a alguien, por ejemplo, mira, esto viene de parte del Señor, no soy yo. No soy yo que lo estoy haciendo, es Dios. Si yo pienso en algún momento que soy yo que lo estoy haciendo, entonces ya no es el Señor, entonces ya no es una ofrenda. Esa es la realidad. Ya en ese momento, ya si yo creo que soy yo, voy a terminar haciendo lo que dice aquí. Voy a terminar haciendo sonar trompeta, es decir, anunciando, miren, estoy dando. Me voy a tomar una foto de que estoy dando, voy a mostrar que estoy ofreciendo algo, voy a mostrar las obras de mis manos, mira, estoy haciendo, ¿verdad? Entonces ya ahí soy yo. Entonces ya eso es un comercio. ¿Por qué es un comercio? Porque cuando uno hace eso, en realidad lo que normalmente la gente cuando hace eso lo que está buscando es ser bien visto. Es decir, ser bien visto por los hombres. Y el ser bien visto por los hombres, entonces esa es la recompensa de hacer eso. Es decir, yo ayudo a alguien, ayudo a un grupo de personas, ayudo a un huérfano, ayudo a una persona que necesita, ayudo a una persona que está enferma. ¿Para qué? Para que me vean. Entonces, si lo hago para que me vean, ya esa es mi recompensa, ya yo tuve mi pago. Porque en realidad sí, Dios recompensa esa es una realidad, Dios recompensa la ofrenda. Pero el que lo hace para que lo vean, ya Dios lo recompensó, ya te vieron que lo hiciste. ¿Sí? No es que si te ven, Dios no te va a tomar en cuenta la ofrenda, porque a veces tú vas a dar una ofrenda que no, te van a ver no porque tú quieres, sino porque el contexto de la cuestión va a ser que te vean. Pero trata siempre de que no te vean. Siempre que tú vas a hacer una ofrenda, trata de que no te vean. Entonces mira lo que dice en el verso 3. Mas cuando des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, si trata de que ni siquiera tú mismo darte cuenta de que tú estás dando. Es lo que te está diciendo el Señor. No solamente que tú trates de que no vea el otro que tú estás dando, sino que en cuanto a de ti dependa, trata de que ni de tú mismo, que a ti se te olvide que tú pusiste eso, porque no es algo que nos pertenece. Todo lo que a mí se me pone en el corazón para darle a alguien, ya eso no me pertenece. Ya eso inmediatamente yo entiendo que eso es de Dios y que Dios se lo quiere dar a esa persona. Ya yo lo único que estoy es un intermediario.
¿Se entiende? Ya ahí yo solamente estoy siendo un intermediario, ya yo no estoy siendo el que estoy haciendo algo. ¿Se entiende? Ahora, cuando soy yo el que estoy haciendo algo, muy probablemente también yo lo puedo hacer, y si lo voy a hacer, cuando lo hago yo, es ya... Disculpa, tengo que explicarlo más abundantemente para que tenga entendimiento. Cuando lo hago yo y no lo estoy haciendo por amor, ya eso ya no viene de Dios. Ya eso es lo que viene siendo un comercio. Y cuando yo lo hago que no viene de Dios, es decir, que no es por amor que lo estoy haciendo, no es por amor, por misericordia. Siempre que nosotros hacemos algo por amor, misericordia, aunque usted no cree en Dios, si usted no cree en Dios y usted hace algo por amor y por misericordia, aunque usted no lo crea, eso viene de Dios. Si usted lo está haciendo por amor, por misericordia, porque fue movido a compasión, porque fue movido a que usted vio que alguien tiene una necesidad, aunque no sea una persona pobre, pero alguien tiene una necesidad y usted la quiso cubrir. Usted le quiso regalar algo a alguien por gracia, por nada, a cambio de nada. Eso vino de Dios, aunque usted no cree en Dios, usted puede no creer en Dios, eso vino de Dios. Entonces, eso que se hace, cuando se hace así por amor, viene de Dios, no de nosotros. Es Dios quien lo pone en nuestro corazón, es Él quien plantó esa semilla en nuestro corazón. Entonces ya no nos pertenece, por lo tanto no nos podemos dar bombo por eso, no nos podemos vanagloriar por eso, porque no es nuestra obra, es la obra de Dios. ¿Se entiende? Entonces dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en lo público. Entonces esto es importante. Bien. Aquí vamos a aprender un poco ya que estamos hablando de esto, porque no vale la pena que hablemos sobre el diezmo, mostrando que el diezmo realmente no es parte de nuestro mandamiento, del mandamiento de Cristo, pero tenemos que enseñar que si Cristo nos manda así a compartir y a dar. Bien, entonces leemos en 2 Corintios 8, 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia